Desde tiempos antiguos, Groenlandia ha sido conocida como una tierra fría y desolada, pero su nombre mismo, Groenlandia, se originó a partir de una estrategia curiosa de los vikingos, que la bautizaron con ese nombre para atraer a nuevos colonos, queriendo dar la impresión de una isla verde y fértil. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Más del 80% de su territorio está cubierto por una capa de hielo interminable. Es como si alguien llamara Agualandia a un desierto. Sí, en algún lugar existe agua, pero no en la abundancia que se imagina. Pero claro, aunque esta vasta extensión de hielo pueda parecer una simple barrera, los Inuit, los pueblos originarios que han habitado Groenlandia durante milenios, conocen este lugar como la palma de su mano. De hecho, mucho antes de que los exploradores occidentales llegaran a la isla, los Inuit ya sabían de sus secretos, excluyendo la existencia de una civilización perdida enterrada bajo el hielo, una historia que ellos mismos habían transmitido por generaciones. Lo que sorprende aún más es que mientras los científicos contemporáneos exploraban la posibilidad de que debajo de todo ese hielo pudiera haber algo significativo, los Inuit simplemente respondían con una calma impresionante. Sí, esa antigua civilización ha estado allí durante siglos. Es una historia que los Inuit llevaban en su tradición oral, lo que parecía casi mítica hasta que la tecnología moderna comenzó a respaldarla. Para ellos, las revelaciones científicas de los últimos años no eran sorprendentes. Ellos ya lo sabían, como si tuvieran una visión ancestral de los secretos del pasado. Es como cuando un explorador en busca de un nuevo mundo se asombra ante algo que los habitantes locales ya conocen desde hace siglos, un descubrimiento que se convierte en un eco lejano de la historia. Lo que hace aún más fascinante el misterio de Groenlandia es la magnitud de lo que se ha descubierto bajo esa capa de hielo. En lugar de solo encontrar simples artefactos rotos o fragmentos dispersos, los científicos han comenzado a desvelar la existencia de una civilización entera, oculta en las profundidades del hielo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para preservarla. Si se llegara a derretir toda la capa de hielo, el nivel del mar global aumentaría en aproximadamente 7.3 metros, lo que inundaría varias ciudades costeras en todo el mundo. Pero este fenómeno de derretimiento no es lo que realmente cautiva a los investigadores. Lo que realmente les interesa es lo que yace debajo de esa enorme capa de hielo, lo que ha permanecido intacto a lo largo de los siglos, guardando secretos del pasado. La capa de hielo de Groenlandia no solo es un bloque sólido de nieve y agua congelada, se asemeja a una capa de un pastel gigante que conserva diversas historias del pasado, tal vez más de las que cualquiera podría imaginar. Con avances en tecnología como radares especializados en penetrar el hielo, los científicos han comenzado a descubrir formaciones geológicas sorprendentes. Y ojo, porque si te está sorprendiendo todo lo que los Inuit han logrado con la naturaleza, dale like y sigue mirando para descubrir más secretos sorprendentes. Continuemos. Y es que, en particular, han generado valles y cañones subterráneos que son mucho más grandes que el Gran Cañón, escondidos a miles de metros bajo el hielo. Las capas de hielo que cubren estos territorios tienen más de 100.000 años, y no solo han conservado la geografía de la región, sino también una multitud de evidencias de vida que alguna vez existió allí. Para poner esto en perspectiva, 100.000 años atrás, el mundo era radicalmente diferente. Los primeros seres humanos todavía comenzaban a caminar erguidos, y las ideas más modernas sobre la historia humana ni siquiera habían nacido. El hielo ha actuado como una cápsula del tiempo, preservando estos secretos de forma perfecta. Entre las capas de hielo se han encontrado partículas de plantas antiguas, algunas de las cuales solo podrían haber crecido en climas mucho más cálidos que los que dominan Groenlandia hoy, lo que indica que, en algún momento, esta isla helada pudo haber sido mucho más cálida, comparable incluso a un clima templado como el de Minnesota. Pero el hielo no solo ha preservado el pasado natural de Groenlandia, también ha mantenido lo que parecen ser restos de estructuras construidas por manos humanas. Estas no son formaciones geológicas naturales, sino lo que parecen ser restos de ciudades y pueblos.
Durante siglos, los inuit han hablado de casas de piedra enterradas bajo el hielo, árboles que alguna vez crecieron donde hoy solo existe hielo y condiciones climáticas que cambiaron drásticamente con el paso de los milenios. Cuando en 1965 los científicos modernos comenzaron a explorar Groenlandia con su avanzada tecnología de radar, los inuit los observaban con una sonrisa en sus rostros, como si supieran que los descubrimientos no serían una sorpresa para ellos. De hecho, los inuit han hablado durante generaciones de estas ciudades perdidas, de las cuales los científicos solo comenzaban a obtener pruebas en los años 60. Y es que la historia oral de los inuit, que ha sido transmitida durante milenios, ha jugado un papel crucial en la conservación de este conocimiento sobre la civilización perdida. Las leyendas y relatos inuit hablan de Groenlandia en una época en la que la isla no estaba cubierta por hielo, sino por un paisaje verde y fértil, donde florecían árboles y animales de un tipo completamente diferente al que conocemos hoy. Estas historias no solo hablaban de un pasado más cálido, sino también de los habitantes de la isla, de sus viviendas, sus costumbres e incluso de la forma en que el hielo fue cubriendo su mundo, tal como lo vemos ahora. Los inuit parecían tener un conocimiento profundo de la geografía y el clima de Groenlandia, que de alguna manera coincidía con lo que los científicos han encontrado con las tecnologías actuales. Pareciera que los inuit, con su vasto conocimiento acumulado durante generaciones, estaban mucho más cerca de la verdad de lo que cualquier científico moderno habría imaginado. En los últimos años, con el derretimiento gradual del hielo, han surgido más y más descubrimientos arqueológicos fascinantes. En 2017, por ejemplo, un equipo de investigadores encontró herramientas perfectamente conservadas, como si estuvieran recién hechas. Raspadores de piedra, agujas de hueso y mangos de madera con vetas claramente visibles a pesar de los miles de años que han pasado. Todo esto se ha preservado de manera asombrosa gracias al hielo. En 2019 se descubrió un fragmento de cuero tan bien conservado que aún se podían distinguir los patrones de costura que los antiguos habitantes habían utilizado para confeccionar sus vestimentas. Estos no son solo fragmentos de utensilios, también se han encontrado restos de viviendas con cimientos de piedra y estructuras comunales que datan de más de 4.000 años, mucho antes de que los vikingos llegaran a Groenlandia. De hecho, estas civilizaciones parecen haber sido incluso más antiguas que las pirámides de Egipto o Stonehenge. El hielo ha preservado no solo materiales orgánicos, sino también artefactos que permiten a los investigadores comprender con más detalle cómo vivían esos antiguos pueblos. Incluso los restos de instrumentos musicales, como flautas hechas de huesos de aves, sugieren que estos pueblos no solo eran sobrevivientes, sino que también eran artistas, creadores de música y cultura. Los hallazgos más recientes han demostrado algo asombroso. La civilización que habitó Groenlandia mucho antes de la llegada de los vikingos era mucho más avanzada de lo que se pensaba. Las dataciones por carbono muestran que los primeros asentamientos de esta civilización podrían datar del 2400 a.C., mucho antes de que los vikingos llegaran en el 985 después de Cristo. Sin duda alguna, esta civilización no solo era un grupo de colonos aislados, sino que contaba con una red comercial internacional de gran alcance, mucho más avanzada que cualquier otra de su tiempo. Su habilidad para trabajar con materiales como el cobre, que provenía de lugares lejanos a cientos de kilómetros de distancia, revela un nivel de intercambio y comercio sofisticado, mucho más elaborado de lo que podríamos haber imaginado. Estos antiguos habitantes de Groenlandia no solo sabían cómo sobrevivir en un entorno tan desafiante, sino que también eran verdaderos maestros de la ingeniería y artesanía. Su arquitectura refinada y sorprendente dejó una huella que desafía los estándares de su época. Sus construcciones, algunas de las cuales se han preservado durante miles de años, muestran un dominio técnico impresionante, y sus herramientas y artefactos hechos con materiales como piedra, hueso y metal siguen siendo admirados por su calidad inigualable. Los inuit, con su sabiduría ancestral y su capacidad para leer el paisaje como nadie más, siempre conocieron esta verdad.
Lo que ahora se nos presenta como descubrimientos científicos no son más que los ecos de una historia que los inuit ya llevaban contando durante generaciones. Ellos, con su profundo conocimiento de la Tierra y su historia, habían guardado esos secretos por siglos, como si fueran guardianes de un legado antiguo que los científicos modernos tardaron siglos en descubrir. La historia de Groenlandia, que durante todo el tiempo fue considerada como una isla helada e inhóspita, comienza a revelarse como un lugar lleno de misterios, de civilizaciones perdidas, de historias nunca contadas y de secretos que aún esperan ser desvelados por completo. A medida que las piezas de este rompecabezas ancestral se ensamblan y los investigadores avanzan en sus estudios, descubrimos que Groenlandia tiene mucho más que ofrecer que solo hielo y nieve. Aún queda tanto por explorar, tanto por entender, y los inuit, con su mirada profunda y sabiduría milenaria, siguen siendo los verdaderos guardianes de estos secretos. Y mientras el hielo continúa retrocediendo, desvelando más de su historia oculta, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué otras maravillas se encontrarán a medida que profundizamos más en este enigma congelado? El futuro nos tiene preparados muchos más descubrimientos y tal vez el mayor de todos sea comprender finalmente la magnitud de lo que ha permanecido oculto bajo el hielo de Groenlandia por milenios. Y una vez más, si te ha fascinado esta historia y quieres seguir descubriendo más misterios que la historia tiene reservados para nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video.